Bienvenidos a esta nueva exploración histórica. Imagínense esto. Es el año 48 a.C. Estamos en Alejandría, la ciudad más hermosa, culta y espectacular de todo el Mediterráneo, brillando bajo el sol egipcio. Pero atención, porque dentro de los muros del Palacio Real hay una crisis de proporciones épicas a punto de estallar. Una crisis que amenaza con destruir por completo a la última reina de la legendaria dinastía ptolemaica. Bien, vamos a entrar de lleno en esto. A sus apenas 21 años, esta joven estaba a punto de perderlo absolutamente todo. Hablamos de Cleopatra VII, y quienes la exiliaron, pues nada menos que sus propios consejeros, en alianza con su hermano y esposo Ptolomeo XIII, que en ese momento era literalmente un niño de 13 años, súper manipulable. El panorama era desolador, se enfrentaba a la pérdida inminente de su corona, de su reino y muy probablemente de su propia vida. La reina en el exilio. La preparación de una faraona. Y ojo, porque la historia nos demuestra que ella no era ninguna princesa frágil esperando ser rescatada. Para nada. Al contrario, era una líder brillante, meticulosamente educada desde su nacimiento para gobernar con autoridad absoluta. Ahora, lo que es realmente interesante de todo esto es cómo se derrumba por completo el mito histórico de que su poder venía solo de su belleza física. ¡Falso! Sus verdaderas armas eran impresionantes. Hablaba 9 idiomas con total fluidez, así que charlaba con diplomáticos sin necesitar traductores. Poseía un intelecto afiladísimo, dominaba la política, era experta en economía y leía muchísima filosofía. Más que una cara bonita, era una auténtica maestra en el arte de la seducción del poder, con un genio estratégico simplemente inigualable. La alianza con César, una decisión audaz. Con todo su reino en juego, Cleopatra se dio cuenta de algo fundamental. Roma era la nueva dueña del mundo. Y la oportunidad tocó a su puerta, porque uno de los hombres más poderosos de esa maquinaria militar estaba físicamente en Egipto en ese preciso momento. Su objetivo estaba claro: Julio César. Y aquí viene una de las jugadas de más alto riesgo de toda la antigüedad. Tomando la decisión más audaz de su vida, se envolvió en una finísima alfombra persa como si fuera un regalo exótico, y logró que un sirviente la entrara a escondidas al palacio. Esa misma noche, en plena reunión militar, desenrollan la alfombra a los pies de César y de ahí sale esta joven de ojos penetrantes y un carisma magnético. Julio César, el hombre que cruzó el Rubicón y cambió a Roma para siempre, quedó completa y absolutamente hechizado ante su inteligencia. Tuvieron una conexión intelectual increíble. Pasaban horas y horas hablando de tácticas, de estrategia y filosofía griega. De esa unión nació un niño 9 meses después, Cesarión, el pequeño César. Pero ojo, este nacimiento representaba una visión gigante. Era la esperanza de un futuro dinástico enorme que fusionara el imparable poder militar de Roma con la infinita riqueza de Egipto. Avancemos y veamos cómo se desarrolla esto, porque la línea de tiempo se vuelve muy trágica. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César es brutalmente asesinado en el Senado romano. Cleopatra estaba en Roma, pero no se derrumbó públicamente. Sabía perfectamente que el luto era un lujo que no se podía dar. Regresó a Egipto y, con muchísima paciencia y cálculo, simplemente esperó. Sabía que Roma inevitablemente volvería a llamarla. El apogeo con Marco Antonio. Dos mundos colisionan. Así ocurre su espectacular regreso al tablero geopolítico mundial cuando Marco Antonio la manda llamar, dando inicio a una de las alianzas más legendarias de todos los tiempos. Fíjense en el contraste tan brutal entre los dos hombres que ahora querían controlar el mundo romano. Por un lado, Marco Antonio, un guerrero inmensamente carismático, apasionado y gran amante de los excesos. En la otra esquina estaba Octavio, el heredero de César, un tipo calculador, súper frío y metódico. Esta diferencia de personalidades prepara a la perfección el escenario para la guerra ideológica que decidiría el futuro de la civilización antigua. Para su encuentro en el río Cydnus, Cleopatra armó un espectáculo sensorial que te deja sin palabras. Imagínenselo, una deslumbrante barcaza dorada, remos de plata, velas púrpura, olor a incienso exótico por todas partes. Y el toque final, ella vestida exactamente como Afrodita, la diosa del amor. Con esto demostró una vez más su increíble dominio del teatro político. Marco Antonio subió al barco, quedó fascinado y jamás volvió a ser el mismo hombre. Juntos soñaron en grande, querían crear un nuevo imperio, uniendo Oriente y Occidente con Alejandría como la gran capital del mundo. Tuvieron 3 hijos, les repartieron reinos enteros y vivían con un nivel de lujo que, literalmente, escandalizaba a la conservadora y austera sociedad romana. Querían cambiar todo el equilibrio de poder global.
Y esto ilustra de manera brillante cómo funcionaba la propaganda romana. Desde las sombras, movido por el odio y la envidia, Octavio empezó a destruir su imagen. Acusó a Antonio de ser un traidor corrompido y pintó a Cleopatra como una bruja extranjera, una manipuladora, una verdadera serpiente del Nilo que había envenenado la mente de los generales de Roma. La batalla de Actium, el choque titánico en el año 31 a.C. La tensión llega a su punto máximo de ebullición. Frente a las costas de Grecia, estas flotas masivas chocaron de frente. Durante horas, el mar literalmente se tiñó de sangre y fuego en un conflicto brutal que lo decidiría todo. Y aquí viene el momento decisivo. Cuando la batalla se puso muy fea, Cleopatra tomó la difícil decisión táctica de retirarse para salvar las naves que le quedaban. ¿Y qué hizo Marco Antonio? Al verla huir, cometió el error de su vida. Abandonó a sus hombres en plena lucha y se fue tras ella. La guerra estaba perdida. El último acto, la caída de Alejandría. Aquí la historia toma un giro mucho más sombrío, porque meses después de esa derrota, las fuerzas de Octavio asedian la espléndida Alejandría. Esta enorme partida de ajedrez geopolítica está llegando a su triste final. Ocurre un malentendido que te rompe el corazón. Creyendo por error que Cleopatra se había quitado la vida, Marco Antonio, totalmente desesperado, se clava su propia espada. Aún respirando, lo llevan a donde ella estaba escondida y, en un acto de profundo dolor, muere en los brazos de la reina. Cleopatra ahora era prisionera. Sabía exactamente qué quería Octavio: encadenarla, llevarla a Roma y exhibirla como un trofeo de guerra para que la plebe se burlara de ella. Pero estamos hablando de una orgullosa gobernante de Egipto. En su último y gran acto de desafío, dejó clarísimo que jamás se iba a dejar humillar así. Eligió la muerte antes que la sumisión. Es increíble pensar que tenía tan solo 39 años. A esa edad tomó esta decisión de hierro, terminando con su vida pero manteniendo absolutamente intacta su dignidad y la majestuosidad de una faraona. Prefirió morir como reina de Egipto antes que vivir cautiva. Entonces, el punto crucial aquí es el gran misterio final. ¿Cómo murió exactamente? La leyenda cuenta que le llevaron un cesto con higos y adentro un áspid, una serpiente sagrada que la mordió. Pero los romanos nunca encontraron a la serpiente. ¿Fue veneno? ¿Quizás una daga? Aunque no sabemos la mecánica exacta, nos deja con una certeza muy poderosa. Su inmenso legado demuestra irrefutablemente que una mujer, usando pura inteligencia, astucia y muchísima determinación, tiene el poder para hacer temblar a los imperios más grandes del planeta. ¿No les parece fascinante?